Hola, una vez más. Empezar agradeciendo los comentarios que habéis dejado hoy en el sitio web. No suelo contestarlos porque la verdad no sé qué decir, aunque eso a veces pueda parecer falta de agradecimiento, cosa que os aseguro que no es. Pero creo que en este caso, por lo menos, hace referencia a Lalus, Flasion, Barítono y a Keith, al que doblemente agradezco por el magnífico DVD todo en uno que ha hecho con muchos de los cursos. En uno de los emails que recibí hace unos días, sí que también creí que debía contestar, le decía a una persona que emails así realmente dan sentido a una vida. Pues lo repito, sentir este aprecio y valoración hacia mi trabajo, para mí que soy un enseñante vocacional, como tantos y tantos que nos dedicamos a esto. Trabajo a veces tan ingrato por parte de la gente a la que intentas enseñar. Sentir tanta y tanta energía positiva de vosotros es simplemente maravilloso. Tenía que decirlo y punto. Seguimos con el videotutorial número 53 del curso PHP en MySQL y tercero de los videotutoriales que dedicamos a la creación del CMS, en el que vamos ahora a recorrer toda la sala de máquinas del proyecto. La parte de la administración del CMS, que es justo eso, la sala de máquinas, de la que aquí podemos ver el plano, que recuerda, iba con el videotutorial número 51 y primero dedicado al CMS. Ahora que ya hemos visto todo lo relacionado con la parte pública de nuestro CMS, vamos a ver cómo desde la parte de administración podemos añadir, editar, publicar y quitar. No sé muy bien qué palabra utilizar porque es de esas palabras en inglés utilizan unpublish, pero en castellano no es justo no publicar, porque no publicar sería no ponerlo nunca. Sin embargo, una palabra no existe que yo conozca por lo menos para después de que algo haya sido publicado dejar de que esté publicado. Se puede utilizar una frase, pero no existe un verbo, es una acción para la que debía haber un verbo. En este caso no existe que yo sepa por lo menos. Dentro del directorio de nuestro CMS vamos a estudiar todo lo que encontramos dentro de la carpeta admin, que es donde se encuentra la administración. Dentro de ella, como vemos, tenemos otro archivo llamado index, que es, por eso poníamos antes en el esquema admin index, para no confundirlo con el index genérico que nos lleva a la parte pública. Si pulsamos sobre el archivo index, el primero, vemos que se trata de un archivo muy sencillo. Podemos verlo aquí en un previo, en el que, como vemos, simplemente tiene dos enlaces, uno que nos permite añadir y editar historias y otro para publicar o hacer que dejen de estar publicadas las historias. Son estos dos enlaces que, como vemos, cada uno de ellos nos lleva a dos scripts de nuestra aplicación, Writer PHP y Publish PHP. Vamos a empezar estudiando el archivo write PHP, que si vemos aquí en el previo, vemos que es el que nos permite añadir o editar historias ya existentes. Por lo tanto, a partir de este script, writer PHP, que aquí vemos, los escritores, los colaboradores del sitio, pueden añadir o pueden modificar las historias. Para empezar, indicar que si queremos entrar desde cualquier sitio en esta parte de la administración, lo vemos en el previo, inmediatamente lo primero que nos aparece es la pantalla de login, ya que no está creada aún la sesión de usuario y por lo tanto no nos permite acceder a esos contenidos. Esto ocurre siempre que llamamos a cualquiera de las páginas. Ya veremos después cómo después de loguearnos puede volver a la página desde la cual se ha llamado al login, pero es obligatorio estar logueado. En el momento en el que el sistema
la aplicación comprueba que no existe la cookie de usuario, inmediatamente nos pide que nos identifiquemos. Es lo que vemos en esta primera parte del código, en la que, como vemos, después de llamar al include, para poder incluir las distintas, en este caso es otro que incluye para llamar a las distintas funciones. Como vemos aquí, un primer condicional comprueba que exista out_us, que es la autentificación de usuario de la que hablaremos en un momento. Si no existe, lo que hace es inmediatamente llevarnos al formulario de login, que es obligatorio cubrir. En un momento haremos referencia a todo el script y también a la parte del login. Veremos en sí también el archivo login PHP que permite a cualquier usuario identificarse. Pero antes vemos la salida, después de que estemos identificados, de Writer PHP en pantalla. Aquí podemos verlo. Vemos como después de saludar a el usuario que se acaba de loguear con los datos de ese usuario, aparecen a su vez tres posibilidades para hacer logout, ir al menú que veíamos antes y que permite tanto venir aquí como ir a la publicación o ir al sitio público. Y desde aquí nos permite añadir una nueva noticia. Por otro lado, vemos como aquí lo que hace es indicar todas las noticias que este escritor en concreto tiene publicadas, la fecha en que fueron creadas, la última modificación y cuándo fueron publicadas, si están publicadas. Y también, como vemos, tiene un enlace para añadir palabras clave para el sistema de búsqueda al que ya hicimos referencia y que veremos su sistema de funcionamiento también en este videotutorial. Estas pantallas que vemos en la parte de administración no están formateadas, no presentan interface, no se incluyen dentro de ellas los archivos header y footer, aunque podríamos hacerlo de modo muy sencillo y puede ser una buena práctica que configures la parte del administrador también para que aparezca con el header y el footer. Incluso, si lo quieres hacer un poco más complicado, llevar a cabo algún tipo de modificación para que se presente en la administración un header y un footer con alguna pequeña diferencia respecto al anterior. Pero vamos a analizar las partes que forman este código Writer PHP. Dentro del código, después de el include, que suele estar en la mayor parte de los scripts, ya sabemos todos perfectamente para qué, vemos cómo empieza, como decíamos hace un momento también, por comprobar si el usuario ha sido ya autentificado. Y si no está autentificado, se le manda al formulario para poder hacer el login. La variable de sesión outUser se configura después de que el escritor se haya logueado. Se trata de una autentificación, la que utilizamos en este CMS, que no es de las más blindadas, es segura, pero no es totalmente blindada. Y podríamos usar otros sistemas, incluso mucho más seguro, para que los escritores se autentificaran. Este tema está tratado en detalle en los videotutoriales 48, 49 y 50, donde en caso de querer buscar otras alternativas, comparar, pues sería también un buen modo de reforzar los conocimientos. Como vemos, en caso de que no esté creada la sesión del usuario, se llama a una función login form. Las funciones, recuerda que como siempre, para incluirlas dentro de nuestros scripts utilizamos includes. En este caso podemos ver en el include, en el que se llama aquí arriba, include FNS PHP, como llama a dos. ADB FNS pone aquí porque recuerda que está en el directorio por encima, ya que este se encuentra en la parte pública, el que ya vimos, y llama también a userout FNS PHP, donde tenemos distintas funciones que utilizamos para la autentificación del usuario. Si abrimos este userout FNS PHP,
Aquí lo vemos, este archivo. Tenemos las distintas funciones, entre ellas la función login, que es la utilizada para loguear a nuestros escritores, los escritores del CMS. Y la función a la que llama directamente el login form, que también tenemos aquí está, que lo que hace es crear el formulario en el que se van a incluir los datos y que, como vemos, llama a login PHP. Script login PHP, que aquí podemos ver, muy similar a otros que ya usamos, y que es el que va a llevar a cabo la comprobación, la comparación de los datos que el usuario introduce en el formulario con respecto a los datos que tenemos en nuestra base de datos. Y ahora observa como en esta parte, a lo que hacíamos referencia hace un momento, si el login es correcto, lo que hace es devolverse a la página de la que venía mediante el uso de HTTP refer. Por lo tanto, no es necesario indicar aquí a qué página se va a devolver y irá inmediatamente, en caso de que el login sea correcto, a la página ya logueado, pero a la misma página desde la cual fue llamado. Esto permite que este script para hacer login pueda ser invocado desde cualquier página de llamada dentro del sistema. En este caso va a ser dentro de la parte del administrador. Siempre que no encuentre la variable de sesión, inmediatamente lo que hará será llamar al formulario de login. Después de que el archivo login PHP compruebe que el login es correcto, mediante el uso del HTTP refer, nos devolverá a la página desde la cual fue llamado el proceso de login. En caso de que no fuera correcto, pues simplemente daría el mensaje de error y saldría al no poder loguearse. Por lo tanto, en nuestro caso, en el que estamos viendo en este momento, cuando el usuario se loguea, lo que hace es devolvernos a el script writer PHP, que recuerda que es el que estamos aquí comprobando. Por lo tanto, volveríamos a writer PHP, pero ya con la variable de sesión configurada para este usuario en concreto. Y como vemos, lo primero que hace es utilizar la función getWriterRecord, que de nuevo es una de las funciones que están definidas en dbfns.php. Creo que hicimos referencia en algún otro momento a ella. Aquí la tenemos, esa función, que lo que hace es devolvernos un array con todos los campos que hay en la tabla writer, por lo tanto para este usuario que se acaba de identificar. A partir de aquí ya tendremos su nombre, las historias que ha escrito, las fechas, toda la información de los campos que puedes ver si quieres dentro de la tabla, y que nos permiten conocer a cada uno de los escritores y la información que guardamos sobre ellos. Y como vemos, para empezar, una vez recogida la información de la base de datos, lo primero que hacemos es saludar a el escritor con su nombre completo. Recuerda de los tres que había, o el nombre de usuario, la contraseña y el nombre completo para aquí poner, aquí lo tenemos, y posteriormente poner enlaces para que inmediatamente pueda hacer logout o para ir al menú o al sitio público. En este caso son enlaces. El logout lleva otro archivo, logout PHP, que lo que hace en este caso este script es destruir la sesión de usuario y por lo tanto volveríamos a la situación que teníamos antes de loguear. Vemos aquí ese script logout PHP, que como vemos lo único que lleva a cabo es la destrucción de la sesión de usuario, que por lo tanto dejaría de estar logueado. Dentro del script writer PHP, la siguiente consulta que se lleva a cabo, que es esta que vemos aquí, es la que nos va a permitir recuperar todas las historias que este usuario que acaba de loguearse ha creado hasta ese momento.
historias que, como vemos, van a estar ordenadas en orden descendente. A nivel general, recordar también ahora, al hilo de esta consulta, que es interesante que las consultas que vamos viendo en distintos scripts que podemos ir guardando son posteriormente un sistema muy útil cuando queremos crear una nueva aplicación y necesitamos crear consultas, buscar modelos, patrones ya utilizados que en la mayor parte de las ocasiones nos pueden rápidamente indicar cuál es la mejor solución o ayudarnos a encontrarla cuando necesitamos llevar a cabo consultas. Por lo tanto, como siempre insistimos una vez más, el analizar el código sirve sobre todo para que nos pueda servir en su momento de base para crear otros similares. Vemos aquí un ejemplo de consulta que en este caso, como decíamos, lo que hace es recuperar todas las historias de este escritor, donde aquí nos indica el nombre en la sesión que creamos y esas historias van a estar ordenadas en orden descendente, por lo tanto las más recientes arriba y las más antiguas al final. Como vemos, utilizamos NumRooms, que se trata de una propiedad en el denominado estilo orientado a objetos que implementa PHP 5. Lo mismo que con FetchAssoc, que ya hacíamos referencia antes a esta otra propiedad. Lo que hace NumRooms en este caso es devolvernos el número de filas de una consulta realizada a la base de datos, en este caso a la tabla Stories de nuestra base de datos. Veremos más en detalle todo lo relacionado con las novedades que presenta PHP 5 a partir del siguiente videotutorial, como ya comentamos. Y una vez mediante esa consulta recuperada la información de la base de datos, lo que hacemos a partir de aquí, en caso de que haya resultados, es formatearlo para su salida en pantalla. Creamos una tabla y dentro de ella la información que vemos en esta parte de nuestro CMS. Aquí lo vemos, la salida de Writer PHP en la pantalla. Si recuerdas, cuando creamos la base de datos en la tabla Stories, incluíamos una fecha, mejor dicho, 3 fechas para cuando la historia fuera creada, modificada o publicada. Fechas que vemos aquí. La primera creada, la segunda la modificación y en caso de que esté publicada, como vemos aquí, aparece también la fecha. En caso de que no esté publicada, entonces lo que aparece aquí es la posibilidad de editarla o borrarla. Esto se debe a que, si recuerdas, comentamos que el escritor no podía modificar las historias después de ser publicadas, ya que de este modo se saltaría el control del editor. Por lo tanto, para que la historia, como vemos aquí la diferencia, esta historia no está publicada y por lo tanto le aparece al escritor la posibilidad de editar o borrar. En caso de que esté publicada, como vemos aquí, lo que aparece es la fecha de publicación. Para que pudiera volver a ser editada tendría antes que dejar de estar publicada, cosa que tendría que hacerse en el menú en la parte de publicación, donde ya vimos que se podía publicar o hacer que una historia dejara de estar publicada. Dentro del script, como vemos en esta primera parte, es donde se configura la fecha, que recuerda que se toma del sistema en que la historia fue creada y en la historia fue modificada. Y posteriormente, como vemos aquí, con un nuevo condicional, en caso de que esté publicada, aparece la fecha de publicación. En caso de que no esté publicada, aparecen los enlaces como veíamos antes. Tanto en un caso como otro aparece siempre la de las palabras clave, ya que tanto para una historia que esté publicada como que no esté publicada sí se puede configurar el buscador y las palabras clave para el buscador, al que haremos referencia y ya hemos hablado de él en otros momentos. Si pulsamos sobre el enlace añadir noticia o editar noticia, nos lleva al mismo script, el script story PHP.
ya que se trata del mismo tanto para añadir una nueva historia como para modificar o editar una historia ya existente. La diferencia es que si pulsamos sobre añadir noticia, nos lleva al formulario en el que podemos incluirla totalmente en blanco. Mientras que si lo que hacemos es pulsar sobre editar, nos lleva al mismo formulario, pero con la noticia incluida que estamos editando. Este es el script que utilizamos en ambos casos, y para determinar si va a aparecer o no una historia, la acción depende de si existe alguna historia configurada o no, y lo vemos dentro del script en esta primera parte, en la cual comprueba si existe la historia configurada o no. Como vemos, llama a la función getStoryRecord, que se encuentra dentro de la librería de funciones de BFNS PHP. Aquí la tenemos. Lo que hace esta función es devolvernos un array con todos los campos que aparecen en la tabla stories para el ID de la tabla especificada. Si no le es pasado ningún ID desde story, entonces el valor de la variable story será nulo y no contendrá ningún elemento el array, y por lo tanto aparecerá en blanco el formulario. Lo vemos, por ejemplo, dentro de donde sale aquí, en la parte del formulario donde aparece el titular, es esta parte de aquí, en la que, como vemos, busca el titular para esa historia en concreto. Si no aparece, si no ha sido configurado en getStoryRecord, aparecerá en blanco. Lo mismo con el resto de las partes del formulario. En caso de que sí esté configurado para esa ID, vemos cómo nos devolverá el titular para esa historia en concreto, que será el que aparezca dentro del mismo formulario. Vemos como para después del titular, para página, de nuevo aquí lleva a cabo la consulta para recuperar si existen los datos de la base de datos, y utiliza la función querySelect con 3 parámetros, función que de nuevo se encuentra en la librería dbfns. Aquí la podemos ver. Función que lo que hace es devolvernos el código HTML para producir la lista a partir de la selección de la consulta SQL que realizamos a la base de datos en la parte anterior que veíamos hace un momento. Esta función lo que hace es convertir esa consulta en una lista para que aparezca en código HTML. Aquí lo tenemos dentro del formulario, como aparece después de página, esa lista desplegable donde podemos escoger, después de haberlo recuperado de la base de datos, las distintas secciones en las que puede escribir o editar el escritor en concreto que ha llevado a cabo la elaboración de la historia. Como vemos, la función toma 3 parámetros, el primero de los cuales es el parámetro name, parámetros que lo que hacen es determinar los datos que aparecen en la lista desplegable que veíamos antes y que configura aquí la función. Otra cosa importante a tener en cuenta cuando editamos una historia es que después de haberla editado queremos guardarla con el mismo ID con el que tenía, como el que tenía la historia antes de ser editada.
Y para poder almacenar una historia que editamos con ese mismo ID que tenía previamente, lo que necesitamos es registrar ese ID. Y lo hacemos mediante el uso de una variable oculta, como aquí vemos en este trozo de código. Lo que hace este trozo de código es configurar un contenedor para la variable y configura, como vemos, el nuevo valor que le vamos a dar a esta historia a partir del que ya tenía antes esta misma historia. Cuando el formulario es cubierto y enviado, va a ser entonces el script, aquí lo vemos, story submit PHP, el que comprueba si existe ya un valor para history, y a partir de esto genera una declaración de update para actualizar los datos o de insert para incluir los datos nuevos de acuerdo con la información que le pasa a partir del script. Script Story Submit PHP, que aquí vemos en pantalla, que no presenta ninguna novedad especial. Como máximo puede interesar ver aquí la diferencia entre las consultas que lleva a cabo, lo que va a insertar, si se trata de una actualización o si se trata de una nueva historia. Si pulsamos sobre el enlace borrar, lo que hacemos es llamar al script delete story, indicándole la ID, en este caso 4, de la historia a borrar. Script que vemos aquí, que conecta la base de datos, que comprueba que la persona que lleva a cabo la consulta tiene el permiso y que simplemente lleva a cabo el borrado de la historia en cuestión y devuelve al usuario a la página desde la cual llamó a este script. Observa cómo esta función check permission se refiere a la base de datos para ver que el usuario que esté logueado tiene permiso para poder borrar esa historia de la página. Es importante usar esta función en muchas páginas en la sección admin, incluso aunque los usuarios no autorizados no tengan el enlace para poder borrar el artículo. No es muy buena idea no utilizar este tipo de controles, ya que es bastante sencillo suponer cuál debe ser la URL que nos puede llevar a borrar una historia, y que seguro que habría alguna de esas personas ociosas que no tiene nada mejor que hacer que podría pasarse una tarde intentando encontrar esa ruta solo para fastidiar. Vamos a ver ahora el sistema de búsqueda que hemos incluido dentro de nuestro CMS. Si desde la pantalla de edición de historias pulsamos sobre palabras clave, como vemos nos lleva a un nuevo formulario en el que podemos incluir palabras clave para una historia en concreto, que como vemos aparece aquí arriba. Si hubiéramos elegido otra historia, aquí aparecería el título de la historia elegida. Por ejemplo, si pulsamos sobre esta, vemos cómo aparece ahora el título de la historia en la parte superior. Como vemos, este es el sistema que nos permite introducir palabras clave para una historia en concreto, como decíamos. No existe un límite para las palabras clave que se pueden incluir, y cada palabra clave tiene un valor de 1 a 10 que aquí vemos según la importancia que creemos que tiene para la descripción de la historia. A medida que sea mayor el valor, más relevante se considera la palabra para esa historia en concreto. Por ejemplo, podríamos poner aquí Adobe con un valor de 10, Photoshop con un valor de 9. Ya digo que esto es simplemente como prueba. Y CS2 con un valor de 8.
Como vemos, a medida que vamos introduciendo las palabras, que aparece aquí la palabra clave, el peso que tiene cada una y la posibilidad de borrarlas. Vemos aquí en la pantalla el script para configurar esas palabras clave de una historia. Se trata del script Keywords PHP, una aplicación bastante clara que a estas alturas, para no sobrecargar los videotutoriales, creo que no tiene nada especial que explicar. Le puedes echar un vistazo, observar las distintas consultas que existen, y no tiene ningún añadido especial. Utilizamos la función getStoryRecord tomada de BFNS PHP. Y desde Keywords PHP también se desencadenan a su vez Keywords Add para añadir una nueva palabra clave, y Keyword Delete para borrar una palabra clave de las que ya estuvieran incluidas. Como vemos, en el caso de Keyword Add utiliza esta consulta que aquí vemos para añadir una nueva palabra clave a la base de datos. Y de un modo similar, Keyword Delete utiliza esta consulta para borrar cualquiera de las palabras clave que hayamos ya introducido y que de este modo eliminamos. La parte de añadir palabras clave creo que no tiene ningún problema, y lo que sí que es interesante es el modo en el cual los valores que indicamos en el peso son posteriormente usados cuando se llevan a cabo búsquedas para calcular el porcentaje relevante de las distintas palabras cuando se lleva a cabo una búsqueda. El formulario de búsqueda Search Form PHP, recuerda que es de la parte pública, ya que está accesible para los visitantes de nuestro CMS. De aquí vemos la salida, en la cual la parte operativa, como vemos, simplemente es una caja de texto para introducir la palabra a buscar. Las palabras introducidas son enviadas como una consulta y van a ser analizadas por el archivo search PHP que aquí vemos. El script search PHP lo que hace es consultar en la base de datos las historias activas para encontrar el contenido que concuerde con la petición realizada en el formulario de búsqueda. Como vemos, en primer lugar comprueba que se haya pasado alguna palabra. Recuerda que puede ser una o varias palabras las que se pasen, se puede pasar una frase, y una vez que ya está dentro del script search PHP, lo que hace es buscar las distintas historias donde la palabra o las palabras utilizadas aparecen. No utilizamos en este script formas de técnicas de búsqueda avanzada, como puede ser la utilización de operadores como OR o como AND. Pueden ir varias palabras en una frase, pero lo que va a hacer en este caso es separar las distintas palabras y ver si se encuentran o no dentro de las palabras que hay en la base de datos. En esta parte lo que lleva a cabo, como vemos aquí, es la decisión del peso que va a tener cada una de las palabras según la importancia que se le indica en el baremo de 1 a 10 que veíamos antes. Como vemos, este script lo que hace es utilizar la función split que aquí vemos para crear un array conteniendo cada una de las palabras del string keyword que fue pasado y separado por un carácter de espacio.
Incluso si solo se especifica una única palabra, sigue devolviendo un array con un elemento simple, y el loop que posteriormente hace sería ejecutado solo una vez. Como vemos, lo que haría en este caso Keywords sería almacenar en el string como si fueran palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3. Y la parte más interesante del script para analizar es aquí donde se lleva a cabo esta consulta, en la que va a tener en cuenta el peso, el distinto peso que pueden tener las palabras según la operación. En resumen, el cálculo para la puntuación es la suma de los pesos que tengan todas las palabras que concuerdan, dividido por el número de palabras clave encontradas y luego multiplicado por 10. Sistema de rango de pesos que sirve para poder determinar de forma más precisa la importancia que queremos darle a las palabras en nuestras búsquedas. Dejamos aquí el tema del sistema de búsquedas y vamos a hacer referencia a la parte que nos queda por ver del sistema, que no hemos cubierto aún, y que es la forma en la que se publica una historia después de haber sido editada, cómo se puede hacer para que esa historia se publique. El script que lleva a cabo ese trabajo es el script publish.php. Este script publish.php debe estar solo disponible para las personas que hayan sido autorizadas para publicar historias en el sitio público. En el CMS de ejemplo que enviamos, los dos ejemplos que tienen permiso para añadir una historia también tienen permiso para publicarla. De todos modos, simplemente echando un vistazo en la base de datos verías cómo puedes modificar eso y cómo podrías darle a una persona solo permiso para poder añadir historias y no para publicar, y cómo podéis darle a una persona, en este caso como está ya, permiso para publicar también. En sistemas de publicación profesionales en los que trabajen muchas personas, pues desde luego lo lógico es que estén separados y haya una persona encargada, una o varias personas encargadas de supervisar lo que es la publicación y por lo tanto una revisión previa para aprobar el material que puede publicarse. Aquí tenemos este script publish.php bastante similar al de stories.php, con la excepción de que en este caso los encargados de publicar las historias, los que podemos llamar los editores del CMS, tienen acceso no solo a las historias que escriben ellos, sino a todas las historias. Aunque en este ejemplo que estamos poniendo sería también muy sencillo cambiarlo en la base de datos, pero si recuerdas le indicamos para cada una de las dos personas de ejemplo que incluimos que tenían acceso a dos secciones, y ahora ocurre lo mismo. Al publicar solo acceden a dos secciones. Lo que pasa es que de esas dos secciones acceden a todas las noticias, las hayan publicado ellos o no. Lo podemos ver aquí en el previo, en este caso Ana Robles. Vemos aquí, esta es la parte de publicar. Observa cómo aparecen 5 historias, que son todas las que hay de las dos que tiene acceso, que son Flash y Photoshop. Si fuéramos a la parte de ella añadir, editar historias, vemos como solo aparecen 3, porque son las que ella mismo ha escrito. Si hiciéramos logout y quisiéramos entrar ahora como el otro, vemos que si vamos a añadir aparecen las 4 historias que esta persona escribió. Y si vamos a la parte de publicar, vemos cómo aparecen todas las que tiene acceso. En este caso son 5, tanto si escribió o no. En este caso no tiene las de Photoshop, porque son las que no tiene acceso, creo, y tiene las de PHP y las de Flash. Exactamente es así.
Esto no es nada complicado, simplemente tienes que verlo en la parte de la base de datos, cómo tendrías que modificar, bien para dar otros permisos, añadir el permiso para entrar en la otra sección, y también para que solo tenga acceso a la parte pública, a la parte de editar, a la parte de añadir. Una buena práctica también. Como vemos, para cada una de las historias que aparece, dependiendo si está publicada o no, tiene 2 o 3 opciones. En caso de que esté publicada, la opción de que deje de estar publicada, ponemos aquí como no publicar, y la de editar, puede editar todas en su función como editor. Y en caso de que no esté publicada, como vemos, puede publicarla, puede borrarla o puede editarla. Cada uno de estos enlaces nos lleva de nuevo a un script PHP, script que se llama, en el caso de no publicar, unpublish PHP, unpublish story PHP, para publicar publish story PHP, y para borrar delete story PHP. Scripts que aquí vemos, este es el primero, Publish Story PHP, y que en los 3 casos prácticamente lo que hacen es llevar a cabo una consulta a la base de datos. En este caso, en el primero, en Publish Story PHP, marca una historia como publicada y la autoriza para que el público pueda verla, y entonces a partir de este momento estará presente en la parte pública de nuestro CMS. De modo muy similar, unpublish story PHP usa la consulta que aquí vemos para marcar una historia como no publicada, y a partir de ese momento para demostrarse al público en nuestro CMS. Y delete story, de nuevo también simplemente una consulta a la base de datos indicándole que borre esa historia. El enlace para editar la historia ya lo vimos, el script es el mismo, se ha llamado donde se ha llamado. En el caso en el que estamos viendo ahora, aquí aparece siempre tanto si está publicada como si no está publicada la historia, a diferencia de lo que pasa en la parte de uno de los escritores. Ya decíamos que era una diferencia a marcar para que el editor en cualquier momento, esté o no publicada, pueda editar cualquiera de las historias, ya que es el encargado de corregirlas o modificarlas en su función. Quedan aún más cosas que podríamos ver, sería inagotable, podríamos seguir y seguir. Creo que de momento lo fundamental está claro. Recuerda que llega un momento en el que trabajar con código exige trabajar uno mismo con él. No se puede esperar siempre que le den a uno todo mascado. Por ejemplo, uno de los temas clave, que creo que a partir de lo que estamos viendo quedará suficientemente claro, es la importancia que tiene saber bien cómo llevar a cabo las consultas. Y como pasa con un buen pintor, para aprender a pintar, pues primero aprende de la gente que pinta bien. Pues lo mismo debemos hacer nosotros, buscando en scripts consultas, viendo de qué forma se organizan, y a partir de eso intentar siempre buscar el mejor modo. Recuerda que puede haber más de una manera, hay en general más de una manera de llevar a cabo las consultas, y de cómo decidamos el tipo de consulta que vamos a realizar muchas veces va a depender en gran medida el buen funcionamiento de nuestra aplicación. A partir del próximo vídeo tutorial, como ya comentábamos, vamos a empezar a ver en profundidad todo lo fundamental que tiene esta nueva versión de PHP, PHP 5, que introduce considerables cambios y en algunos casos muy importantes cambios. En el próximo video tutorial haremos una visión de conjunto de qué es lo nuevo que tiene PHP 5, haremos referencia a los aspectos fundamentales, y posteriormente dedicaremos estos últimos video tutoriales del curso a tratar en profundidad aquellos aspectos más destacables. Nada más, un nuevo video tutorial del curso. Hasta aquí llegamos. Os habló Jesús Conde. Muy pronto volveremos.